Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Hoy veremos nuestra lección número 4 que lleva por título El Dios único y verdadero. Y antes de comenzar con nuestra lección de hoy, elevemos a Dios una oración, que sea Él tomando el control de este tiempo. Padre eterno, en esta hora gracias te damos una vez más porque nos permites estar aquí, para aprender más de ti. Quita todo lo que estorbe, Señor, y toma el lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo le invito, hermano, que vaya por su Biblia, la tenga ya a la mano, para ir siguiendo la lección también conforme a la palabra de Dios. Y nuestro objetivo el día de hoy es entender que la existencia del Dios verdadero es real, y en base a ello vivir una vida segura, creyendo en el único Dios vivo y verdadero. Podemos tomar como versículos claves el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 26, donde claramente Dios dice, hagamos al hombre, y el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde hace aparición Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues nuestra declaración de fe dice que creemos que hay un solo Dios verdadero, que se ha revelado como el creador y sustentador de todas las cosas y que existe eternamente. En la unidad esencial de Dios hay distinción de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres con diferentes funciones. Este misterio de un solo Dios que subsiste eternamente en tres personas es llamado Trinidad. Hablar del único y verdadero Dios es hablar del ser más sublime y extraordinario que pueda existir. Como seres humanos no hay nada mejor que saber de dónde venimos, para qué fuimos creados y hacia dónde vamos. Gracias a Dios que Él nos lo ha revelado, el único Dios verdadero quien nos ha dado vida, salvación y ha preparado una morada para nosotros. Por eso es de gran importancia esta doctrina, ya que el Dios de Israel es el único y verdadero. Dios no necesita probar su existencia, simplemente se manifiesta de manera sobrenatural a la vida del ser humano. Él se ha revelado en la Biblia como el Yo Soy. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 3 y 14, cuando Moisés dice a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es así como Dios no argumenta a favor de su existencia, simplemente la manifiesta. Y la ha manifestado desde antes, durante y después de la creación. Pues dice su palabra en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es aquí donde vemos cómo Él se ha manifestado por medio de la creación, además por medio de su Hijo Jesucristo, y se manifiesta y nos habla hoy en día por medio de su palabra. Pero ¿por qué es importante hablar de la existencia de Dios? En la actualidad es importante para fortalecer la fe de aquellos que creemos en el único Dios vivo y verdadero. También para que se active la fe de aquellos que buscan sinceramente de Dios, aquellos que apenas comienzan en este camino, pero además para que los necios reflexionen sobre su posición de negar al Creador. Dice el autor de la clase que el necio es aquella persona que teniendo los argumentos convincentes frente a él, se niega, se cierra a aceptar la verdad. El famoso filósofo y teólogo francés Blaise Pascal nos dice que quien niega la existencia de Dios está enfermo, y él considera el ateísmo como una enfermedad, ya que en su concepto
Cuando el hombre pierde su fe en Dios, no se debe a ningún argumento, no importa cuánta lógica exprese su negación, sino a un quebranto interno, traición o descuido. Y me llama mucho la atención esa frase que viene ahí en la diapositiva, que dice: el hombre está siempre dispuesto a negar aquello que no comprende. Y me trasladó a mí a la escritura, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por ello es importante, hermano, que hoy más que nunca hablemos de la existencia de Dios y proclamemos al único Dios vivo y verdadero. Hay 3 áreas generales donde podemos encontrar evidencias de la existencia de Dios. La primera de ellas es en la creación, también en la naturaleza humana y por último en la historia humana. Veremos la primera área, que es la creación, el origen del universo. La razón nos dice que todo efecto tiene una causa. El universo en su inmensidad tiene leyes y principios que lo rigen, ya con un orden bien establecido. La Biblia no es un volumen ni un libro de ciencia, sino más bien es la misma revelación del Dios Todopoderoso, único, verdadero y creador de todas las cosas. Existen miles de galaxias que están en constante movimiento. En la Vía Láctea se encuentra nuestro sistema solar y dentro de él se encuentra nuestro planeta llamado Tierra. La razón no admite que hay una mente inteligente que le dio forma a todo y creó cada una de las cosas en el universo con un propósito bien definido. Y ese es nuestro único Dios vivo y verdadero. Y es así como todo lo que nos rodea es evidencia de la existencia de Dios. La naturaleza humana. El hombre, por inercia, cree en algo superior a él. La antropología sabe que toda cultura estudiada ha tenido una manera de relacionarse con un dios o dioses, y que en su interior el hombre siente la necesidad de creer en algo o alguien superior. Es muy importante entender que esto no quiere decir que han creído en el Dios único y verdadero, sino que dentro de nosotros como seres humanos hay ese anhelo de creer en algo. ¿Y cómo se originó esta creencia? Bueno, el autor de la clase nos dice que así como los estudiosos de la genética no inventaron el ADN, así como los físicos teóricos no dieron origen al universo, los teólogos no inventaron la necesidad del hombre de creer en algo superior a él, sino que el hombre lleva plasmado en su ser el deseo de creer en un Dios, y no solamente de creer en él, sino de relacionarse y de interactuar con él. Y qué tremendo, porque la palabra de Dios nos dice que todo fue creado por medio de él y para él. Ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, vemos cómo hay evidencia de la existencia de Dios, cómo Él ya tenía todo bien planeado. Y aún así, muchos niegan la existencia de ese único Dios vivo y verdadero. También encontramos evidencia de la existencia de Dios en la historia humana, ya que a lo largo de la historia mundial se han proporcionado pruebas de que existe una fuerza y una providencia mayor que rige todo el mundo. La historia bíblica, la palabra de Dios, nos narra todas las intervenciones de Dios en los asuntos de la humanidad.
En la Biblia encontramos grandes anécdotas, grandes prodigios, grandes señales de cómo Dios se manifestó con poder y gloria a los hombres y mujeres que creyeron en Él, a los hombres y mujeres que se negaron a sí mismos, que se pusieron la camiseta y siguieron y pelearon la buena batalla de la fe. Hemos ya hablado de la existencia de Dios, así como de las evidencias de la existencia de Dios, pero ahora vamos a entrar a un tema que en lo personal me gusta porque nos habla de la naturaleza de ese Dios único y verdadero. Y está claro que la mente tan finita del hombre no es capaz de entender lo infinito que es Dios. Como seres humanos necesitamos esa iluminación por parte del Espíritu Santo. Hay una excelente definición de Dios en el Catecismo de Westminster que dice: Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. La naturaleza de Dios la podemos conocer a través de sus nombres más empleados en la Biblia, y vamos a hablar un poquito de ellos. Y el primero es Elohim. Este vocablo es empleado en lugares donde se describe o insinúa el poder creador y la omnipotencia de Dios. Elohim es Dios creador. La forma plural significa plenitud de poder y simboliza la Trinidad. Es importante entender que Dios no se aparta de nosotros, y al entablar una relación con su creación misma, Él se revela a nosotros a sí mismo como Jehová, el Dios del pacto. El nombre Jehová procede del verbo ser en el idioma hebreo y abarca los 3 tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. El nombre, por lo tanto, significa el que fue, es y será, o en otras palabras, el eterno, puesto que Jehová es el Dios que se revela a sí mismo al hombre, y el nombre significa me he manifestado, me manifiesto y me manifestaré a mí mismo. Lo que Dios hace por su pueblo se expresa por sus nombres, y cuando su pueblo experimenta su gracia, se dice que le conoce. Todo esto queda sintetizado en los nombres de Jehová relacionados con sus promesas. Por ejemplo, para aquellos que se encuentran postrados en su lecho de dolor, se le conoce como Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 26. Para aquellos que están siendo acosados por el adversario, claman a Jehová Nisi, o sea, Jehová mi bandera. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 15. A quienes están agobiados por sus preocupaciones, los hijos de Dios descubren que Él es Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Lo podemos ver en la Biblia en el libro de Jueces capítulo 6, versículo 24. En Génesis capítulo 22, versículo 14, encontramos a Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Asimismo, también encontramos en la Biblia a Jehová justicia nuestra, a Jehová nuestro pastor y a Jehová quien está allí siempre. Continuando con los nombres de Dios y la naturaleza del Dios único y verdadero, encontramos también el nombre de Él, que es empleado en el idioma hebreo en palabras compuestas. Una de ellas es el Elión, que encontramos en Génesis capítulo 14, versículo del 18 al 20, que significa el Altísimo, exaltado sobre todos los dioses. Y Adonai, que significa literalmente Señor, y nos expresa la idea de gobierno
y dominio. Éxodo 23:17. Cada uno de estos nombres nos revelan al Dios verdadero, infinito, eterno e inmutable en su ser. Dios es inexplicable en su esencia, pero Él nos da los medios o formas para que lo conozcamos en gran manera. Y solamente después que dejemos este mundo y estemos con Él, le veremos cara a cara y sabremos cómo es en verdad. Dios tiene grandes atributos que nos indican cómo Él es y las maneras que utiliza para comunicarse y darse a conocer a nosotros, su creación. Dios es la viva esencia de la fidelidad, la veracidad, la bondad, la paciencia, el amor, la gracia y la misericordia, así como de santidad en toda la extensión de la palabra. Hermanos, no nos cansemos de creer y proclamar al único Dios vivo y verdadero. Dios les bendiga.